Listo, buenas tardes. Bueno, ahora sí, comenzamos. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy día vamos a desarrollar este webinar que se llama Hacer ciencia en la escuela. Y pues el propósito de este espacio es un poco reflexionar sobre cómo podemos hacer, desde nuestra realidad que tenemos en casa, cómo podemos hacer experimentos sencillos que pueden desarrollar la clase de ciencias con nuestros estudiantes. Yo quiero darles la más cordial bienvenida a todos. Para los que no me conocen todavía, yo soy Raúl Febles. Básicamente, hoy día vamos a trabajar el tema de ciencias. Veo que me están escribiendo por acá por el chat, ahí los estoy siguiendo, Bueno, muchas gracias. Todo el mundo, digamos, la mayoría de los que están acá de repente me conocen, de repente sí saben quién soy yo. Yo trabajo fundamentalmente temas de currículo. ¿Ok? Yo trabajo normalmente temas de currículo, así que voy a tratar de hablar desde la dinámica del día a día, pero en todo caso, recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer no es divertir a los estudiantes, sino desarrollar el enfoque indagatorio dentro del área de ciencias. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecer especialmente a SM, a la Fundación SM también, por organizar este espacio de comunicación con ustedes y pues empezamos, ¿no? Lo primero es, digamos, algunos elementos a tener en cuenta sobre el enfoque indagatorio. Primero, el enfoque indagatorio es uno de los enfoques del área de ciencias. Estamos hablando de que el área de ciencias tiene dos enfoques. Uno es el enfoque indagatorio y otro es el enfoque de aprendizaje. Se escucha bajo, me dicen. A ver, voy a subir un poco el volumen. Voy a checar. Volumen bien por acá. Yo veo que mi volumen está bien. No sé por allá si tienen ustedes Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha. Ok. Bueno, pero puede ser que en la computadora de alguien esté la computadora un poquito bajo, entonces hay que hablarlo. Hay que decir las cosas. A ver. ¿Me escuchan mejor ahora? Estoy hablando súper alto ahora. Súper fuerte. Mejor bajo un poquito. A ver, ¿aló? ¿Me escuchan? Muy fuerte. Ok, entonces, listo, ahora sí, ahora sí. Bien, entonces, ok, bien. Entonces, bueno, decíamos que el enfoque indagatorio es uno de los dos enfoques que tenemos en el área de ciencias. Ok, el área de ciencias tiene dos enfoques. Uno es el enfoque indagatorio y el otro es el enfoque de alfabetización científica. Perdón. Lo que se busca en el enfoque de alfabetización científica es que los estudiantes se familiaricen con los conceptos científicos a partir de situaciones significativas de aprendizaje del área de ciencias. O sea, que el estudiante tenga el espacio de aprender sobre ciencias y de aprender sobre los conceptos científicos mientras está viviendo o mientras está realizando aprendizaje. Yo en alguna ocasión trabajé en un taller con un colegio y les hablaba y les intenté mostrarles que el concepto de la temperatura es un concepto construido. O sea, a partir de las diferentes, o sea, la forma diferente de percibir la temperatura de un cuarto por las personas, tú puedes determinar que está más caliente que o menos caliente que, ¿no? Más frío que, más caliente que. Y eso hace que el concepto de temperatura, como cualquier otro concepto científico, sea construido. Por tanto, nosotros tenemos que incentivar en los estudiantes el desarrollo de la competencia científica, no como algo que está escrito en el libro de texto, sino como algo que hay que construir, que hay que entender cómo se llega a él.
esto nos hace reflejar, o sea, nos hace recordar esta frase de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad de producir. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer finalmente es desarrollar en los estudiantes oportunidades de aprendizaje donde ellos puedan producir el conocimiento y finalmente entender que el conocimiento científico es ante todo un conocimiento que se construye sobre la base de la observación de la realidad. Y esto nos lleva a repensar un poco los experimentos caseros que encontramos en YouTube. Vamos a ver este videíto pequeño que encontramos en YouTube y que cualquiera de ustedes puede ingresar a YouTube y poner experimentos para niños y vamos a ver ahí este video. Vamos con el primero, la espuma mágica. En primer lugar, vamos a necesitar un plato o bandeja para no manchar la mesa o la superficie en la que lo estemos haciendo. Después colocamos varios vasitos en su interior. Para este experimento vamos a utilizar bicarbonato sódico, que se compra en cualquier supermercado, y vinagre. Comenzamos poniendo un poco de vinagre en cada uno de los vasos. Mejor si ponéis menos de la mitad. Para que el experimento nos quede más bonito, vamos a utilizar colorante alimentario, ya sea en polvo o líquido. Ponemos un color diferente en cada uno de los vasos y añadimos un poco de bicarbonato. Como veis, saldrá espuma automáticamente como si fuera un volcán y poco a poco irán saliendo los colores. Los niños se sorprenderán al ver toda esta espuma muy... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿No? O sea, seguramente ustedes también se deslumbran como yo cuando vemos estos experimentos. Y pues es interesante, ¿no? Es interesante poder compartir este tipo de iniciativas científicas que podemos encontrar en YouTube. Así que si están ustedes pensando en desarrollar experimentos caseros en casa, vayan a YouTube. Ahí ponen experimentos para niños, experimentos caseros, experimentos para hacer en casa y van a encontrar 12.000 millones de videos. Pero vamos a pensar este video desde el enfoque indagatorio. ¿Cuál es el problema científico que se presenta en este video? Voy a poner cara de malo. Ya, está bien. No hay problema científico. Es solamente para que los niños vean la espuma. ¿Cuáles son las posibles variables que podemos trabajar acá? Cara de malo. Cuando los niños terminan de hacer este experimento, lejos de vivenciar un espacio de crecimiento dentro de las ciencias, dentro del enfoque indagatorio, dentro de la competencia, explica con métodos científicos, utilizando métodos científicos para construir conocimientos o explica o indaga, no encontramos más relleno que solamente la parte divertida del experimento. No aprenden nada. Entonces, yo estuve, cuando yo proponía esto, seguramente las personas que aprueban es, oye, sí, experimento, Raúl va a hacer experimento. No, Raúl no va a hacer ningún experimento. Raúl lo que va a hacer es criticar este tipo de pseudociencia porque no produce conocimientos en el aula. ¿Qué queremos hacer? Queremos desarrollar competencias. Es algo que yo siempre he dicho. Muy bien, señora, señor Edeli Herrera. Señora, no identifico el nombre, el sexo. Tipo de reacciones, perfecto. ¿Qué reacciones en plural encontramos acá? ¿Exotérmica? ¿Endodérmica? ¿Cuál? ¿Qué tipo de enlaces tiene el vinagre? ¿Qué tipo de enlaces tiene Claro, exotérmica. Sé que es una reacción exotérmica porque se genera desprendimiento de temperatura. ¿Cuánta? No sabemos. Pensemos esto, o sea, démosle un poco de seriedad al experimento. Pensemos que yo quiero trabajar el experimento y decir, ok, mi variable es, o sea, mi experimento es con cuál sustancia voy a crear la mayor espuma casera.
¿Con vinagre de manzana, que es el que usaban acá en el experimento, o con vinagre blanco? ¿Cómo mido eso? Ah, pues entonces la mayor, estoy pensando en cantidad, entonces voy a tener que echar vinagre y tengo que medir el tamaño de la espuma. ¿Ok? Entonces ahí yo sí podría generar un proceso de enfoque indagatorio, porque entonces los estudiantes tendrían que probar en sus casas con diferentes tipos de vinagre, con diferentes tipos de bicarbonato, porque no es el mismo bicarbonato el que consumimos para cocinar que el que usamos para consumir las personas en la farmacia. ¿Bien? Entonces, con distintos tipos de bicarbonato, con distintos tipos de vinagre, ¿cuánto tamaño generaría la espuma? Y sobre eso, el estudiante tendría que decir, profesora, necesitamos utilizar el bicarbonato marca no sé cuál, y tendríamos que utilizar el vinagre marca no sé cuál, porque la mezcla de esos dos generaría un mejor. Entonces vendría mi pregunta indagatoria. ¿Influye la temperatura de los líquidos? Por ejemplo, si yo el vinagre lo tengo frío, ¿generaría una mayor espuma o una menor espuma? Con una temperatura distinta. O sea, por ejemplo, si yo quiero generar una mayor espuma, ¿pongo el vinagre en el refri o no lo pongo? ¿A qué temperatura tiene que estar el vinagre para que esté bien alto? O sea, lo que se busca es que el alumno no solamente disfrute el proceso, sino que sea capaz de plantearse preguntas que generen pensamiento científico. Ese es el resumen de todo. Porque al final, todos estos experimentos son lindos y son hermosos, pero no hacen que las personas, en este caso los chicos, desarrollen su competencia de indagación. Y ese es mi reto. Mi reto es hoy día que ustedes sean capaces de conectar el experimento que hacen y que pueden encontrar en YouTube. Perfecto, encuéntrenlo. Ya les estoy diciendo a dónde tienen que ir para buscarlo, pero les estoy pidiendo que no se queden solo con el video o que no hagan esos experimentos en casa, como yo podía haber hecho, ¿no? Yo podía haber puesto aquí, armar un tinglado y poner un platito con leche y echar no sé cuánto para que se vieran cómo se rompen las estructuras, o crear una mayonesa y podemos ver cómo entonces la emulsión genera. Todos esos experimentos son válidos y ustedes los conocen. No voy a abusar de sus inteligencias. Pero lo que buscamos como maestro es, me piden que comparta de nuevo la dirección de correo. Hoy no hay cole se llama. Vamos con el primero. Hoy no hay cole. Mágica. Ahí está la dirección abajo. Hoy no hay cole. Hoynohaycole.com. En YouTube lo buscan como Hoy no hay cole. Hoy no hay cole. Igual si ingresan a YouTube y ponen experimentos caseros para niños, van a encontrar miles de experimentos. Y yo podía hacer hoy día la demostración de los 50, pero ese no es el propósito. El propósito es que nosotros seamos capaces de entender que cuando desarrollamos pensamiento científico, tenemos que hacer que los estudiantes desarrollen el aprendizaje de ciencia a partir de una experiencia. O sea, nosotros podemos usar este video, sí, para generar una experiencia. Y esa experiencia le va a permitir al estudiante desarrollar los primeros desempeños de la competencia indaga. Estos desempeños tienen que ver con la capacidad de plantearnos preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de pH tiene ese vinagre? ¿Qué tipo de ácido básico, perdón, qué tipo de base tiene ese ácido, tiene ese bicarbonato? ¿Ok? Porque el bicarbonato es básico y el vinagre es ácido, entonces en la reacción de ellos pues se genera temperatura. ¿Qué temperatura generan? ¿Cuánto tiempo demoran en interactuar? ¿Cuánto tiempo demora en producir, de realizarse la reacción completa? ¿Cuánta temperatura? ¿Cuánto es la variación de temperatura? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. El experimento ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Lo que buscamos no es el experimento en sí. Lo que buscamos es el desarrollo de la competencia científica, del enfoque indagatorio. Entonces, a partir de las preguntas y de la interpretación de situaciones, vamos a pedir a los estudiantes que formulen hipótesis. Por ejemplo, ahora viene pregunta para ustedes. Si yo en este video que les he puesto, genero, o sea, lo utilizo con vinagre frío, vinagre que se encuentra a 5 grados de temperatura, ¿tendría más espuma o menos espuma? Vamos. Usen el chat. ¿Más espuma o menos espuma?
Miren qué interesante. Hay opiniones encontradas, más, menos, menos, más. Están haciendo una predicción, no están haciendo una hipótesis, están haciendo una predicción. Y esa predicción la están realizando basándose en ideas previas que ustedes tienen. O sea, tienen una idea inicial, porque ya vieron qué sucede, y a partir de esa idea están teniendo una predicción. ¿Qué es lo que hace un investigador? Un investigador tiene que poner a prueba. Mira, Juliana ha dicho una cosa interesante, ¿no? Dice, si es una reacción térmica, a mayor temperatura, mayor reacción. Eso, eso, a lo mejor es conocimiento científico. A lo mejor, pero tú puedes probarlo. Si me dices que sí lo puedes probar, eso es lo que yo quiero que hagan tus chicos. Que lo prueben. Porque eso que tú sabes, eso que has acabado de decir ahí, es una verdad que para mí no es cierta. Y no te estoy diciendo que no tengas la razón. Lo que te estoy diciendo es que los científicos nunca dicen que sí o que no a la verdad. Lo que dicen es hay que probarlo. Y eso es el enfoque indagatorio. Entonces, es cierto que mientras más temperatura haya, por supuesto que va a generar mayor reacción térmica, ¿no? ¿Y qué pasa si yo te digo, Juliana, que cuando tú generas una reacción térmica, digamos, esa reacción que acabamos de ver, ocurre a unos 22 grados? ¿Qué pasa si yo te digo que el vinagre está a 25 grados? ¿No será que cuando el vinagre está caliente, entonces se reduce su pH y por tanto deja de funcionar como un ácido? ¿Te estoy haciendo dudar o no? Entonces, lo que hace un investigador, lo que hace una persona que tiene el enfoque indagatorio incorporado a su dinámica de ciencias, es plantearse preguntas, interpretar situaciones y formular hipótesis basado en su experiencia y luego lo pone en práctica. Y ahí viene el núcleo duro de mi presentación hoy día. Lo que yo quiero es que con los estudiantes Lo que yo quiero es que con los estudiantes no nos quedemos en el video, en la reproducción del video, sino que hagamos que esos experimentos caseros que podemos presentarles de algún enlace de YouTube, ellos los puedan reproducir en casa, pero no para que se diviertan o para que ensucien la alfombra, sino para que puedan obtener datos y a partir del contraste de los datos poder diseñar estrategias, generar y registrar datos, analizar la información y evaluar y comunicar el proceso. O sea, desarrollar toda la secuencia didáctica del enfoque indagatorio. Porque lo que hace que el enfoque indagatorio entre a nuestra clase no es que los niños vean un experimento o hagan un experimento hermoso, sino que lo que genera el enfoque indagatorio es que los estudiantes sean capaces de entender cómo funciona, cuál es la lógica que funciona detrás de eso bonito que hemos visto. ¿Ok? Esa es la idea del enfoque indagatorio. Y yo les ponía, o sea, me quiero enfocar específicamente en el diseño de estrategias porque en esta segunda capacidad de la competencia indaga es donde los estudiantes tienen que preguntarse cómo van a probar sus hipótesis, o sea, cómo lo van a desarrollar. Y eso es el núcleo curricular del experimento. O sea, los estudiantes, cuando tú le presentas una situación de contexto, tienen que preguntarse cómo lo voy a probar, cómo sé que esta hipótesis o que esta idea o que esta predicción que yo tengo la voy a poner en práctica. Y esa es la pregunta que tiene que inundar tu clase. Porque, o sea, después de la pregunta del problema de investigación, esta es la segunda pregunta más importante. ¿Cómo voy a probar esa hipótesis? Y para eso, el estudiante tiene que separar, o sea, que ser capaz de analizar cuáles serían las variables que van a utilizar en ese experimento. Porque fíjense que aquí con el experimento del bicarbonato estuvimos viendo la temperatura, estuvimos viendo la temperatura del líquido, la temperatura del bicarbonato, la temperatura de la reacción. Vimos también las cantidades, porque no es la misma reacción con menos bicarbonato que con más bicarbonato, que con menos vinagre, que con más vinagre. Tampoco, o sea, también vimos el tema de pH.
para medir el impacto de su hipótesis. De datos me va a generar esta variable. Me activo datos de tiempo, datos de distancia, y a partir de eso, entonces yo tengo que pensar qué instrumento voy a utilizar para medir mi experimento, mis datos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá el experimento del bicarbonato que acabamos de hacer. ¿Qué variables voy a medir? ¿Tengo temperatura? ¿Tengo acidez del moho? Él debe decir, por cada 100 gramos de vinagre hay un crecimiento de 2 centímetros de la espuma casera. O sea, el científico es objetivo, certero, cuando se refiere al desarrollo de experiencias científicas. Cualquier persona, cualquiera, cocina, échale un poquito más, pero el cocinero, el chef, no dice échale un poquito más, son 200 gramos, son 25, se cocina a 25 grados. O sea, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros desarrollamos el enfoque indagatorio, no es que el estudiante mezcle un poco de cosas y ¡puf!, explote. No, es que se desarrolle un proceso serio de indagación, desde los más pequeños hasta los más grandes, que sean capaces de repensar la misma situación con algunos cambios que puedan identificar. Por ejemplo, la profesora Karina ahorita ha escrito, ¿no? Definen variables independientes, dependiente y controlada. Sí, pero la pregunta es, ¿el niño con el que tú estás trabajando tiene que llegar a ese nivel? Porque, ojo, ya desde primer grado se promueve que los niños trabajen variables dependientes e independientes. Pero cuando estamos hablando de variables controladas o variables intervinientes, se incorporan al análisis a partir de primer grado de secundaria, sexto de primaria y primer grado de secundaria. Entonces, hay que ver eso. Claro, Juliana dice con razón, a los niños de 3 años no es así, porque a los niños de 3 años los experimentos que se les presentan son experimentos de observación. ¿Pero para qué? Para que los niños hagan predicciones. ¿Entienden? ¿Qué pasará si yo mezclo azúcar y agua? ¿Qué pasará? Entonces, ahí hay un experimento casero que podemos hacer con chicos. ¿Qué pasará si yo mezclo la gelatina, hago gelatina, entonces los llevo con mi cámara y les pongo a hacer gelatina, echo el agua caliente, echo el polvito de la gelatina y revuelvo? Chicos, ¿qué ven? Uy, es líquido. Vamos a enfriar. Y cuando se enfría, ¡pah!, se pone dura. ¿El agua se pone con esa misma textura? No. ¿Por qué? Esa es la pregunta importante. Todo lo demás es colorete, es bonito. Ay, mira qué bonito se maquilló. No. Acá lo que importa no es lo bonito que te queda el experimento, sino la pregunta que el niño responde, el por qué. El por qué. Entonces, aquí sería para experimentos matemáticos. Entonces, bueno, eso también es verdad, Lourdes, eso también es verdad. Por eso aquí también dice medidas de seguridad. Antes de hacer un experimento, hay que presentarle al estudiante y decir, ok, chicos, vamos a plantear hipótesis. Ahora que ya planteamos las hipótesis, ¿qué medidas, qué instrumentos necesitamos? Ah, profe, vamos a medir temperatura, necesitamos un termómetro. Vamos a medir cantidades, necesitamos una pesa para pesar cantidades. Vamos a medir herramientas, vamos a necesitar cantidad de líquido, entonces necesitamos para medir. Ok, ¿y qué medidas de seguridad vamos a tener? Porque, por ejemplo, el vinagre no nos hace daño, pero no podemos echarnos, o sea, no nos puede caer en el ojo. Entonces, si a los niños les cae vinagre en las manos, de repente podrían hacerles daño. Entonces, hay que incentivar a que los niños usen guantes, su bata, sus lentes. Y bueno, eso quizás no lo tienen en casa. Pero sería importante reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, a partir del experimento, porque aquí viene una pregunta importante, ¿no? Liduvina nos pregunta, ¿cómo se hace con la teoría? Una vez que los niños hacen el experimento y después que viven el experimento, lo ven, lo reproducen, considerando normas de seguridad, entonces se plantean hipótesis y una vez que las hipótesis están plasmadas en nuestra clase, nosotros entonces enseñamos teoría. La teoría no se enseña antes de, se enseña después
que el niño ha hecho la predicción. Porque si le damos la teoría antes de la predicción, el niño casualmente va a plantear la misma predicción que la teoría valida. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que ellos aprendan el contenido para validar las predicciones que han desarrollado. Creo que eso responde a la pregunta de Liduvina. Entonces, claro, el señor Carlos nos dice que debería ser que respondan a la pandemia. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Podríamos trabajar experimentos que tengan que ver con la pandemia. Claro, claro que sí, ¿no? Aurea nos plantea que se pueden hacer experimentos para preparar recetas creativas de cocina. Por supuesto, si la cocina es un laboratorio, la cocina es un laboratorio, en el baño tenemos sustancias químicas, como por ejemplo, podremos plantearle preguntas a nuestros estudiantes, como por ejemplo, ¿por qué el detergente lava la ropa? ¿Qué tiene el detergente que permite que la ropa se quede limpia? ¿No? Esas son las preguntas que hay que hacer, porque lo demás es bonito, pero no genera conocimiento científico. Hay que plantear a los niños ese tipo de experimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les estoy compartiendo acá un experimento. Este es un experimento antiquísimo. Este experimento se conoce como el principio de Arquímedes. ¿Ok? ¿Cuál es el reto al que se enfrentó Arquímedes? Bueno, Arquímedes se enfrentó al reto de medir, de pesar el volumen de una corona, de la corona de un rey. Voy a hacer un alto porque Liduvina ha hecho una pregunta aquí interesante. El experimento no está ligado al contenido, o sea, no está al margen de la competencia. Por el contrario, tú seleccionas el experimento en función del contenido que vas a trabajar, pero el experimento es el que te permite enseñar la competencia. Entonces, aquí la idea no es que el alumno aprenda el contenido, sino que desarrolle la capacidad de predecir, de hacer hipótesis, de diseñar un experimento, de generar el experimento, de registrar datos para después decir, profe, esto. Entonces, esa verdad final, esa conclusión final es el conocimiento. El conocimiento científico. ¿Recuerdan cómo se generó la ley de la gravedad? Todos los objetos caen. Pero ¿cómo se llegó a eso? O sea, Newton un día se levantó y dijo, ay, tengo ganas de crear una ley nueva. ¿Saben qué? Todos los objetos caen. No funcionó así. Newton, a lo largo de toda la vida, se dio cuenta de que los objetos caían y dijo, tiene que haber una ley, tiene que haber algo que explique esto. Y lo que hizo fue plantear experimentos diferentes que pudieran explicar por qué todos los objetos caen. Y finalmente llegó a la conclusión de que existe la ley de la gravedad. Pero respondiendo a la pregunta de Liduvina, si nosotros llegamos a la clase y le decimos, chicos, ¿saben ustedes? Existe la ley de la gravedad. Y los chicos te van a decir, wow, vamos a hacer un experimento a ver si funciona. ¿Dónde está el enfoque indagatorio ahí? El enfoque indagatorio es que los alumnos descubran el conocimiento y no que tú se los enseñes. Para enseñárselo, este libro, este internet, lo que tú necesitas hacer es enseñarles a preguntarse por el mundo en el que viven. ¿Ok? Entonces, debemos dedicar más tiempo al experimento que al discurso conceptual, por supuesto, señor Edgar. También crear su propio jabón o su propio champú. Mira, eso de crear su propio jabón o crear su propio champú tiene más que ver con la capacidad de generarle emprendimiento a los chicos que en la capacidad de desarrollar el enfoque indagatorio. Vuelvo entonces a hacer una convocatoria para todos. ¿Cómo crear tu propio jabón te permite desarrollar el enfoque indagatorio? ¿Cuáles serían tus preguntas de investigación ahí? ¿Cuáles serían tus variables? Miren el experimento, o sea, miren el ejemplo que yo voy a hacer con ustedes. Yo tengo aquí en la mano un sacagrapas, no sé cómo se llama esto acá en Perú, ¿ok? Y yo quiero saber cuánto es el volumen de esto. ¿Cuánto es el volumen? ¿Qué me dirían ustedes? Yo quiero calcular el volumen de este aparato. ¿Qué me dirían? Eso mismo le dijo el rey al señor Arquímedes. Le dijo, mide el volumen, qué cantidad de oro tiene mi corona. Y Arquímedes lo que hizo fue irse a casa y preguntarse cuál es la forma de calcular el volumen de cuerpos que sean irregulares, como mi sacagrapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Arquímedes? Arquímedes se fue a bañar, y por eso lo vemos acá en un grabado del siglo XII,
se fue a bañar y en el momento que se estaba bañando, Arquímedes se dio cuenta que cuando él como persona entraba a la bañera, el agua subía. Entonces él preguntó, ¿y por qué sube el agua? Y ahí se empezó a cuestionar. Fíjense que esto es el enfoque indagatorio. Y se dio cuenta, Arquímedes se dio cuenta que para calcular el volumen de un objeto, basta con saber cuánto se desplaza el agua. ¿Ah? ¿Cuánto se desplaza? Y se dio cuenta que si tú en un vaso de agua, como este que está acá, ¿ok? Tú marcas la cantidad de agua, lo marcas con un plumón o con un lapicero, marcas la cantidad de agua que tiene. A ver. Bueno, ustedes no van a ver la raya, pero yo acabo de hacer una raya. Y luego cogen el objeto y lo ponen dentro del agua. Entonces, la raya del agua va a subir. La raya del agua va a subir. Eso que el agua sube es la cantidad de volumen que se desplaza a partir de del volumen que yo acabo de incorporar. Eso es lo que se dio cuenta Arquímedes. Entonces, lo que se conoce como el principio de Arquímedes es esa explicación científica de que tú cuando incorporas algo dentro del agua, lo que haces es que mueves la cantidad de agua hacia arriba de igual cantidad que el peso del objeto que tú estás creando. No es que el agua, o sea, no es que los objetos que flotan no desplacen el agua, lo desplazan igual, pero su densidad es menor al agua y por tanto flotan. Pero igual, cuando caen al agua, despliegan una cantidad de agua. Esa cantidad de agua que despliegan es el volumen que generan. Entonces, ahí está la fuerza del desarrollo del enfoque indagatorio. O sea, hay que promover en los estudiantes que sean capaces de plantearse preguntas similares a estas. ¿Y cómo lo pudiéramos hacer? Bueno, hay probabilidad de utilizar cosas que tenemos en casa. Yo, por ejemplo, acabo de usar un sacagrapas y un vaso de agua. ¿Ok? Claro, mi vaso de agua no tiene la cantidad de volumen que está desplegado, así que no me va a servir mucho desde el punto de vista científico. Pero pensemos en una segunda alternativa. Yo también tengo como alternativa la posibilidad de compartir o de utilizar con mis estudiantes simulaciones. Por ejemplo, aquí hay una simulación creada por la Universidad de Colorado que habla sobre la densidad. ¿Ok? Ahí está cargando. Bien, ahí está. Tengo un objeto de madera. ¿Ok? Tengo un objeto de madera que pesa 2 kilos. Y claro, si yo saco mi objeto, veo que tengo una piscina que tiene 100 litros de agua. ¿Ok? Si yo este objeto que tiene 2 kilos, ¿ok? Lo lanzo a mi piscina, ¿cuánta agua voy a desplazar? 102 litros. Tenía 100, ahora tiene 102. ¿Qué he hecho acá? Probar en una simulación el mismo principio de Arquímedes. ¿Qué pasa si yo en vez de tener un bloque de madera, tuviera un bloque de telgopor? Ustedes lo conocen como telgopor. Miren este bloque. Este bloque pesa 75 kilogramos. Yo voy a ponerle a este bloque el mismo peso, 2 kilos, que tenía el bloque de madera. Se dan cuenta que ha habido un crecimiento acá. ¿Por qué el bloque es más grande que el de madera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del de madera? ¿Por qué este bloque es más grande? A ver. ¿Porque tiene más volumen? No, tiene más volumen porque, tiene más volumen. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa, mayor densidad. Entonces, si este objeto que está aquí,
si este objeto que yo acabo de lanzar de un lado a otro me permite es menos denso, claro, al ser menos denso necesita más volumen para tener la misma cantidad de masa. ¿Cuánta agua va a desplazar si yo lo dejo lanzar acá? Y si los tres pesan lo mismo, si los cuatro pesan lo mismo, ¿por qué los cuatro no despliegan la misma cantidad de litros? ¿En serio? Tienen la misma masa. ¿Por qué? Claro, los chicos se confunden, claro, lógico. ¿Y este que es pequeñito, que pesa 5 kilos? ¿Ah? Entonces, esta simulación me va a permitir a mí utilizar el experimento ya no solamente con lo que los estudiantes tienen en casa. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahora si todos tuvieran el mismo volumen. El rojito ahora es el Gopor. ¿Ah? Pero esta simulación también me permite crear en forma de misterio. Vamos a pesarlo. Tenemos una pesita acá. ¿Ah? Y si yo necesito registrar estos datos, voy a poder hacer, o sea, aquí voy a tener varios objetos. Por ejemplo, este pesa 3.10 kilogramos. ¿Ok? Vamos a sacar esto del agua. Vamos a sacar esto del agua. Tenemos este rojo que pesa 3.10 kilogramos. ¿Y cuánta agua desplaza? Desplaza 3 litros. O sea, tiene 3.10. O sea, desplaza la misma cantidad de su peso. ¿Y eso dónde ocurre? ¿Con qué objeto ocurre? Con el, o sea, el agua tiene un 1 de densidad y por tanto esto tiene que tener, esto tiene más densidad que el agua o menos. Tiene un poquitico menos. Entonces, este es un poquitico menos, por eso flota. Entonces, puede ser un poquitico menos, puede ser hielo, puede ser gasolina, bueno, en este caso es un líquido, no es un líquido, puede ser manzana, entonces flotaría más. ¿Ah? Entonces, el experimento que iniciaríamos en casa, el experimento, en este caso el experimento casero, de medir el volumen de las cosas a partir de la cantidad de líquido que desplaza, lo pudiéramos complementar con el uso de simulaciones. Y la Universidad de Colorado no solamente tiene simulaciones de este tema, sino que tiene simulaciones para cada uno de los diferentes experimentos que nosotros podemos utilizar, de los diferentes tipos de experimentos que podemos utilizar en el aula. Entonces, como bien está diciendo Tania acá, lo fundamental es primero que los chicos vean el experimento y luego hay que hacer predicciones. ¿Sobre la base de qué? De identificar variables, de identificar datos que hay que medir y luego que ellos lo hagan en casa, entonces vamos a la simulación. O sea, primero ellos tienen que manipular y luego vamos a hacerlo en la simulación. Y, por ejemplo, nosotros hicimos ahora un experimento de ácido y base. Nosotros acabamos de hacer un experimento de ácido y base. Aquí les paso el link de esta universidad para que lo tengan.
¿ok? Y vamos a buscar una simulación sobre acid base. Y esta simulación de ácido base es la que nosotros acabamos de ver con el vinagre y con el bicarbonato. O sea, los estudiantes lo que van a hacer es identificar el tipo de solución, en este caso la solución es de agua, ¿ok? Y van a poder identificar el pH de la solución. Por ejemplo, si le ponemos un ácido fuerte o un ácido débil y le sumamos una base débil. ¿Cómo va a funcionar la reacción? Esto es lo que se ve. Así lo veríamos en forma de gráfico, la concentración de cada átomo. Y esto, por ejemplo, ya sí sería un tema de digamos, para grados más grandes, ¿ok? Y aquí tendríamos experimentos que pudiéramos hacer. Por ejemplo, si usamos un ácido fuerte, como es el caso del vinagre, ¿cuánto pH tendría? Comparamos acá. Se parece más al 1, ¿no? Al 1. Y podemos medir, por ejemplo, el link se los acabo de pasar ahorita en el chat. Aquí está. ¿Ah? Y podemos medir entonces cuánta energía puede generarse acá. Y si es un ácido básico, ¿cómo podría ser? ¿Cuánta iluminación generaría? ¿Ah? Esto es un poco lo que queremos, que los chicos hagan el experimento en casa, pero que no se quede en el experimento, que no se quede en que, ¡ay, qué bonito! No, vamos a ver el experimento, vamos a plantearnos preguntas a partir del experimento, ya nos planteamos preguntas, muy bien, ahora vamos a hacer el experimento en casa. Busquen ustedes el ácido, busquen el vinagre, busquen esto, busquen aquello, midan, y después que ustedes hagan la tabla, entonces vamos a validar esos datos. ¿Dónde? Acá, en los simuladores. Y después que vemos cómo se valida esto en los simuladores, entonces vamos a ver si funciona o no funciona aquello que tú has pensado. ¿Ah? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer práctica. Vamos a ponernos nosotros manos a la obra. Yo aquí les estoy proponiendo dos modelos de sesión donde vamos a usar un experimento. Ustedes divídense, hay como 300 personas acá en el chat, así que ustedes divídanse, no les voy a decir cómo se van a dividir, ustedes decidan cuál de los dos quieren trabajar. En el primer experimento se va a llamar Jugando a ser jardineros, ¿ok? Entonces, los estudiantes, en este caso ustedes ahora, deben utilizar diferentes líquidos, agua, jugo de naranja, no sé, jugo de durazno, ¿ok? Y diferentes tipos de abono, como por ejemplo miel, como por ejemplo cáscaras de plátano, para elaborar un instructivo que indiquen buenas prácticas del cultivo de plantas. Este es el experimento de ustedes. Y los demás, pues van a hacer un experimento sobre conservación de alimentos. ¿Qué significa esto? Que van a proponer diferentes técnicas para conservar frutas y vegetales. Ustedes escogen una fruta, la que ustedes quieran. Y después que ustedes seleccionen esa fruta, van a contrastar sus hallazgos con entrevistas a padres de familia. Fíjense, aquí hay dos modelos de clase. Estos dos modelos de clase, ¿ok? Lo vamos a hacer con nosotros. Pero ¿cómo va a funcionar? Lo primero que hay que hacer, ¿cuál es? Presentarle al estudiante el reto. Ya está presentado. ¿Y ahora qué hay que hacer? Segundo paso. ¿Planteamiento de qué? De preguntas de investigación. Por tanto, este es el momento donde ustedes ingresan acá en el chat preguntas de investigación para cualquiera de los dos experimentos. Vamos. Go. Preguntas de investigación. ¿Qué preguntas podrían ocurrirse a los estudiantes relacionados a estos dos experimentos? ¿Qué preguntas podrían ser? ¿Cómo evitar que las verduras se pudran? Bueno, esta es una buena pregunta.
yo recrearía esa pregunta. ¿Qué alimento se descompone más rápido? ¿Cuál es el mejor abono? ¿Frutas o vegetales? Bueno. ¿Cómo puedo mantener fresca la lechuga durante una semana? Las bajas temperaturas conservan mejor las frutas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque si no parece, esa pregunta parece oración. ¿Cómo se conserva mejor el brócoli? ¿Cómo conservar cada tipo de alimento? Un poco amplio. ¿Se necesita solo tierra para sembrar? Bueno, puede ser. No necesariamente. ¿Es necesario poner abono a las plantas? Bien, buena pregunta. Qué buenas preguntas estoy viendo por acá. Excelente. Buen experimento, Edgar. ¿Eh? El agua de río y el agua embotellada hacen crecer igual a la planta. Lo malo es que los chicos no van a poder probar ese experimento porque van a tener que ir hasta el río. Pero podría ser, por ejemplo, si el agua hervida o el agua dura, o sea, el agua que viene del caño, o este agua hervida, hacen crecer, ¿cuál le hace crecer más rápido las plantas? Bueno, ¿por qué la sal conserva algunos alimentos? Bien, ahí tenemos las preguntas. Ahora, una vez que ya tengamos las preguntas, bueno, cada cual de ustedes hizo las preguntas, ahora vamos a pensar cuáles son las variables que yo necesito medir para mi pregunta. ¿Cuáles son las variables que yo necesito medir? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dice acá, voy a escoger una pregunta. ¿Qué podríamos hacer para conservar mayor tiempo las frutas y evitar salir a comprarlas? Eso suena como a pregunta de situación significativa de clase. ¿Qué conserva mejor, el frío o el calor? Ahí tendríamos que identificar, ¿no? Ante esa pregunta, tendríamos que identificar qué conserva mejor a qué. ¿A una remolacha o a un plátano? ¿Mm? Entonces, una vez que identificamos el objeto, esa es una primera variable, entonces tendríamos otra variable. ¿Cuál frío? Porque, ojo, una cosa es el frío de la temperatura ambiente, que es 20, 22 grados, en Lima por lo menos, o el frío del refri. ¿Cuánto frío hay en el refri? Entonces, ahí los estudiantes tienen que identificar qué variables van a tener que medir. ¿Ok? Y a partir de las variables, ¿ok? Entonces se plantean las hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis del experimento que planteó Edgar. El agua de río y el agua embotellada hacen crecer igual a la planta. Yo diría, hipótesis. El agua de río hace crecer más rápido a una planta que el agua embotellada. Esa es mi hipótesis. Ahora, ¿cuáles son mis variables? Mis variables son agua de río, agua embotellada. Esas son mis dos variables. Y luego tenemos la otra variable que es el tamaño de la planta. Listo, ya tengo mi variable dependiente y mis variables independientes. Mi variable independiente y mis variables dependientes. Voy a buscar. Entonces, una vez que yo tenga esas variables identificadas y que tenga mi hipótesis planteada, entonces yo voy a pedirle al niño que cree un experimento en casa. Ponga 2 plantas como mínimo. Siempre tienen que haber 2, porque una tiene que ser en la que yo voy a aplicar la variable y en la otra tiene que ser mi grupo de control. ¿No? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la salinidad de la tierra y el desarrollo de las plantas? Yo tengo que tener una planta con un tipo de tierra y otra planta a la cual le voy a echar sal a la tierra. Y otra planta y otra vasija donde le voy a quitar la salinidad de la tierra. Entonces, voy a tener 2 o 3 experimentos. Y a cada experimento yo tengo que hacerle mediciones concretas. Cantidad de sal, el tamaño de la planta, el tiempo. Entonces voy a poder construir mi gráfica. Fíjense que este experimento que hemos estado diseñando acá con sus 50.000 intervenciones son 15 veces más significativo a ver un video. El video no te dice nada. Sin embargo, cuando los estudiantes plantean, bueno, profe, mira, aquí yo tengo una planta y tengo otra. Ambas plantas las sembré el mismo día. Esta planta tiene mayor salinidad a la tierra porque le echo sal, le echo 20 gramos de sal diaria y a esta tierra no le estoy echando sal. A esta
planta la riego con 50 mililitros de agua con sal y a esta la estoy regando solamente con los 50 mililitros de agua, nada más. ¿Cuál crece más rápido? Y el estudiante te tiene que decir, profesor, cuando el agua no tiene sal, crece más. Pero esa respuesta es una respuesta científica, validada con conocimientos científicos. Y eso es lo que queremos en los estudiantes. Ese es el enfoque indagatorio. Entonces, fíjense que acá los estudiantes van a crear un instructivo una vez que han validado, y claro, el experimento se va a demorar, pero es que la ciencia se demora en crearse. Los experimentos se demoran en crearse, entonces podemos mandar esta tarea hoy y pedir a los chicos que hagan seguimiento a esta tarea por un mes, por una semana, y también de este lado. Y luego les pedimos que utilicen Google Docs o les pedimos que usen Flipgrid para presentar su video de cuál es la mejor manera de presentar esto. Yo les quiero, les quiero también hacer notar que una vez que hemos planteado el experimento, es importante que los chicos no solamente identifiquen los instrumentos que van a usar para medir los datos, sino también que identifiquen cuáles son los objetos que van a utilizar para poder validar su experimento. Pueden ser objetos de laboratorio, pero también pueden ser objetos que tengamos en casa. Por ejemplo, para tomar medidas, bueno, yo he usado un vaso de tomar, pero los chicos pueden utilizar el vaso de la licuadora, o pueden utilizar el medidor del postre, o pueden usar esas medidas que vienen así, que no sé si está acá, porque ¿qué pasa? Que como ustedes son de Perú, aquí está. Ustedes se conocen los nombres que de acá y yo no. Este aparatito de acá, ¿cómo se llama esto? No sé. Estas cucharitas tienen una medida determinada. Entonces, los estudiantes van a decirte, profe, para este experimento he usado esto. Entonces, una vez que los estudiantes identifiquen qué instrumentos van a usar para recuperar datos, qué instrumentos van a utilizar para su experimento, entonces hay que pedirles que reflexionen sobre cuáles son las medidas de seguridad que necesitamos considerar con ellos. ¿Ok? Las medidas de seguridad. Y luego, entonces les vamos a compartir un video. Miren, este ejercicio que yo les planteé, el de diseñar técnicas para conservación de frutas, lo hicimos como parte de un proyecto con estudiantes de la Universidad Autónoma de México, y como resultado de esa investigación que hicimos con los chicos, hicimos este video con el profesor Benjamín. O sea, él hizo el video donde él explica en 2 minutos los métodos basados en el azúcar para conservar alimentos. Vamos a ver el video. Para que podamos conservar nuestros alimentos y dispongamos de ellos durante más tiempo, existen varios métodos. Esto que vemos en este momento en pantalla son métodos de conservación utilizando azúcar. Hay métodos más antiguos como el salado y el ahumado. Al igual que en el caso de la sal, el azúcar es muy soluble en agua. Y esto no permite que haya agua suficiente para que las bacterias crezcan y se desarrollen. La descomposición de los alimentos puede venir por 2 vías distintas. La bacteriana, que consiste precisamente en que se desarrollen bacterias, se alimenten del alimento que nosotros queremos consumir y lo echen a perder. Y tenemos también la vía química, que usualmente consiste en que hay procesos enzimáticos que producen primero oscurecimiento y luego pudrición del alimento. En el caso de la conserva por el método de empleo de azúcar, tiene que utilizarse al menos un 65% de azúcar para que la cantidad de agua se reduzca. Esto nos lleva a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, frutas en almíbar, en donde tenemos la fruta suspendida, cocida en una solución de agua y azúcar, o podemos tener mermeladas en donde se ha reducido todavía más la cantidad de azúcar y tenemos una pasta muy homogénea, untable, o podemos tener lo que conocemos como ate.
En cada una de estas fases tenemos mayor cantidad de azúcar y por lo tanto menor cantidad de agua. En muchas ocasiones esto no solamente inhibe el crecimiento bacteriano, sino que también puede inhibir la acción de las enzimas que provocan lo que químicamente conocemos como oscurecimiento enzimático. Y ese es digamos, el fin. O sea, no hay que quedarnos con la idea de que le decimos a los chicos, vamos a la cocina y hacemos una mermelada y ya desarrollaste el pensamiento científico. No, hay que potenciar el uso de elementos que tenemos en casa. Los ingredientes que tenemos en la cocina, los químicos que tenemos en el baño, los polímeros que tenemos en los adornos a nuestro alrededor, ¿ok? Los polímeros que conforman los objetos que tenemos en casa, pero cuando hagamos cuando usemos eso, pues tenemos que usarlo con el sentido de generar enfoque indagatorio con los estudiantes. Ese es un poco el secreto que yo les quería transmitir hoy día. Ese es un poco el secreto que les quería transmitir, porque cometemos el error a veces, de pensar de que cuando le presentamos a los chicos un experimento novedoso, y que yo estoy casi convencido que algunos de ustedes ingresó al taller con la idea... ¿No se escucha? Ok. Ingresó al taller con la idea a este webinar con la idea de, me va a hacer un experimento novedoso. No, o sea, yo podía reproducir los experimentos que ustedes van a encontrar en YouTube, ¿ok? Podía representar los videos, o sea, los videos que hay en YouTube, pero ustedes también los pueden encontrar. Sin embargo, el propósito no era mostrarles el video. El propósito no era mostrarles cómo yo hago los experimentos en casa. En YouTube van a encontrar videos caseros, así tienen que escribir, videos caseros fáciles de hacer con niños en casa. Y van a salir miles de videos. El propósito no es presentarles el video bonito. La idea es hacer que los estudiantes, a partir de esa experiencia, sean capaces de hacer preguntas, incluso los más pequeños. Si revisan los desempeños de inicial, los niños tienen que ser capaces de describir lo que han visto como si fueran científicos. Describir, caracterizar, observar y luego reproducir en dibujos las experiencias científicas. Y a medida que van creciendo, son capaces de plantear predicciones, hacer hipótesis, registrar datos y plantear el experimento en términos científicos, para poder decir, una vez que hayamos terminado el proceso de enseñanza, poder decir, he desarrollado en mis estudiantes el enfoque indagatorio. Bueno, Edgar, eso tampoco es cierto. En educación, en el currículum sí hay contenidos que están focalizados para cada grado y nivel. Bueno, entonces, esa es un poco la idea que yo les quería transmitir hoy día, y pues es el momento de hacer preguntas, hacer inquietudes. Bien, esta pregunta ya. Ok, claro. ¿La misma técnica de conservación es igual para todos los alimentos? Buena pregunta. Luis Enrique nos pregunta, ¿qué simuladores o laboratorios podremos utilizar para alumnos de secundaria? Bueno, les acabo de compartir uno. Les acabo de compartir el de la Universidad de Colorado. Aquí están las variables, muy bien. Por tipo de alimento, qué procedimiento utilizar, si el alimento tiene enlaces peptídicos, si el alimento tiene enlaces covalentes. Mira, José nos hace ver ahora una de las cosas que no hemos mencionado, pero que finalmente los científicos tenemos que tener en cuenta, y es sobre los errores experimentales. O sea, si ya el alumno identificó cuál es el aparato que va a utilizar para recoger información, hay que hacerle pensar cuál de estos aparatos. Estoy compartiendo el simulador que les presenté hoy día. Ahí hay en ese presentador,
en ese simulador hay para todas las áreas, para todos los niveles, de ciencias y de matemáticas. Entonces, una de las cosas que hay que hablar con los chicos es que la ciencia no siempre es exacta, o sea, los instrumentos tienen errores experimentales, así que hay que plantearlo porque en el currículum está propuesto hablar sobre el error experimental ya desde segundo grado de secundaria. ¿Ok? Gracias también a ustedes. ¿Qué bibliografía? Mira, el currículum nacional tiene, en la parte de la bibliografía, tiene importantísima bibliografía que pueden consultar para desarrollar esto con los estudiantes. ¿Ok? Listo. Sí, es complicado lo del trabajo remoto, pero... Bien, listo. Entonces, yo me despido porque ya tengo una clase justo a continuación. Así que, bueno, nada, estemos en contacto. Yo les he dejado siempre mis contactos. Cualquier duda, cualquier inquietud lo pueden trabajar. Estas sesiones de clase que yo les he presentado hoy día, la de conservación de los alimentos y también la de seamos mejores jardineros, están completamente planificadas, están desarrolladas e incorporan herramientas digitales en el desarrollo de la gestión. Estoy compartiendo mi pantalla. En la pantalla están mis contactos. Acá les dejo aquí en el chat. Listo, acá en el chat está entonces mis contactos. Si gustan, me escriben, estemos en contacto y pues sigamos aprendiendo sobre ciencia. Recuerden que lo bonito de esto no es hacer el experimento que está en YouTube. Que si necesitan ideas, en YouTube hay miles de ideas de hacer experimentos en casa con los instrumentos que tenemos en casa. Pero lo bonito del proceso no es el experimento de YouTube. Lo bonito es cómo movilizamos a nuestros estudiantes para desarrollar en ellos el enfoque indagatorio. Con esto, yo me despido y les agradezco muchísimo su participación. Espero que nos podamos encontrar en siguientes espacios. Para el día de mañana tenemos un webinar donde vamos a seguir trabajando el tema de ciencias, pero ahora usando Science Journal, que es una aplicación del celular que nos va a permitir hacer algunos experimentos importantes en el área de ciencias. Yo me despido, nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.